Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un debate teológico, que tiene su miga, casi como si estuviéramos desvelando claves ocultas sobre el fin de los tiempos. Mm, Vamos a analizar la visión de John F. Waldworth a través de su crítica al libro The Blessed Hope de George E. Ladd. Eso es. La idea es entender bien sus argumentos, sobre todo esa defensa del pretribulacionismo que él hace. Exactamente. A ver, el núcleo de la cuestión es bastante directo. Ladd defiende en su libro que la esperanza bienaventurada es la segunda venida de Cristo, sí, pero después de la gran tribulación. El postribulacionismo, vamos. Exacto. Y Walworth, que es una figura clave del dispensacionalismo y del premilenarismo, pues argumenta justo lo contrario, Ajá. que el arrebatamiento de la Iglesia, el rapto, será antes de esa tribulación. Y claro, esto es una diferencia fundamental. Tiene muchas implicaciones. Claro. Entonces, ¿cómo empieza Walworth a rebatir a Ladd? Se mete primero con la historia, ¿verdad? Que si los padres de la Iglesia. Sí, empieza por ahí. Reconoce que Ladd presenta pruebas de que algunos padres de la iglesia primitiva, pues, eran postribulacionistas. Nadie lo niega. ¿Vale? Pero Walworth le pone un pero importante. Dice, bueno, sí, pero es que en la escatología, la doctrina sobre el fin de los tiempos, en la iglesia primitiva, digamos que estaba todavía un poco verde. Inmadura, dice él. Eso, inmadura, no estaba desarrollada del todo. Argumenta que las herramientas para interpretar, para llegar al pretribulacionismo como una interpretación literal, futurista, constante de la profecía, pues eso se consolidó mucho después. Con la Reforma y luego más con grupos como los Hermanos de Plymouth. Justo. Y rechaza la idea de que esto saliera de una simple revelación a Edward Irving, como a veces se dice. Ah, o sea que para Walford no es una cosa rara del siglo XIX, No, no, sino la consecuencia de volver a leer la Biblia de una forma concreta. precisamente. Esa es la clave que él quiere, digamos, desvelar. El pretribulacionismo es para él el resultado lógico de aplicar esa interpretación literal y futurista a las profecías. Ya. Y critica a Ladd porque, según Walford, Ladd no entiende bien el dispensacionalismo. Cree que lo ve como si fuera, no sé, cortar la Biblia en trozos porque sí. Como algo artificial. Eso es. Walford defiende que no, que el dispensacionalismo sale de forma natural al leer literalmente y ver que Dios ha operado, digamos, con reglas distintas en diferentes épocas. La ley de Moisés, la gracia en Cristo, esos ejemplos. Exacto. Y la distinción clara entre Israel y la Iglesia. Eso para Walford es básico, fundamental. Y cree que ahí está una de las razones principales por las que Ladd rechaza el pretribulacionismo, en no aceptar esa distinción tan marcada. Qué interesante, cómo la forma de interpretar te lleva a un sitio o a otro. Y Walworth también se mete en harina con los textos, ¿no? Con ¿Cómo? palabras griegas específicas. Parousia, epifaneia. Sí, sí, entra a fondo. Ladd argumenta que esas palabras se usan para un único evento, después de la tribulación. Ujú. Pero Walworth dice, ojo, que no son términos técnicos con un solo significado fijo. Que su sentido depende del contexto. Claro, Que se usen en pasajes que él ve como el rapto y en otros que ve como la segunda venida, no prueba que sean lo mismo. De hecho, acusa a Ladd de petición de principio. de dar por sentado lo que quiere demostrar. Exacto. Y además señala algo que él ve como una omisión gorda por parte de Ladd. ¿El qué? Pues los pasajes centrales sobre el rapto. Juan 14:3, primera a los Corintios 15, primera a los Tesalonicenses 4, ¿Los clásicos? esos. Walworth subraya que esos textos hablan de que Cristo viene a por su iglesia, pero no mencionan que haya una tribulación justo antes, ni que se establezca el reino en la tierra inmediatamente después. Critica que Ladd, no los analice en detalle para defender su postura. Ya veo. Y luego está el famoso argumento sobre la palabra iglesia, eclesia, en Apocalipsis, ¿no? Que no aparece en ciertos capítulos. Justo. Walworth insiste mucho en eso, que la palabra iglesia no esté en los capítulos 4 al 18 de Apocalipsis, que son los que describen la tribulación, para él es muy significativo. ¿Y qué significa para él? Pues que la iglesia no está en la tierra en ese periodo, que ya ha sido arrebatada. Y considera que la explicación que da Ladd a esto, pues que no es suficiente, que es un poco evasiva. Mm, E incluso le da la vuelta al argumento de Ladd sobre las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. ¿Así? ¿Y cómo lo hace? Pues mira, recurre a las costumbres de las bodas judías de la época.
Explica que lo que describe Apocalipsis 19 es el banquete de bodas, la fiesta final, la tercera etapa, digamos, Vale. y eso presupone que las etapas anteriores, como cuando el novio va a buscar a la novia a su casa, que Walvoord asocia con el rapto, pues ya han ocurrido, en el cielo. Ah, claro. Así que según él, ese pasaje no probaría un rapto después de la tribulación, sino que más bien apoyaría que ya ha sucedido antes. Entiendo. Y creo que quedaba un punto importante sobre la necesidad de un intervalo de tiempo. Entre el rapto y la segunda venida visible de Cristo a la tierra. ¿Y por qué es necesario ese intervalo para Walvoord? Pues, por ejemplo, para explicar cómo puede haber gente en cuerpos normales, no glorificados, que entren en el reino millennial después de la tribulación. Claro, gente que se convierta durante la tribulación o judíos que sobrevivan. Exacto. Gentiles convertidos, el remanente de Israel, necesitan entrar al milenio en sus cuerpos naturales. Si el rapto y la segunda venida fueran el mismo evento, todos los creyentes serían glorificados a la vez, y no habría quien poblara ese reino millennial inicial. Es un punto técnico, pero importante en su esquema. Claro, si lo miras así, todos estos puntos concretos van construyendo esa visión general de Walvoord. Sin duda, para él todo encaja si mantienes esa distinción entre Israel y la Iglesia, y si lees la Biblia de forma literal y dispensacional. La Iglesia tiene un destino celestial, se la saca de en medio antes de la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10, Ajá. que es un tiempo centrado en Israel y en el juicio de Dios sobre las naciones. Y cree que el sistema de Laad, pues, no consigue encajar todas esas piezas de forma coherente, precisamente porque parte de rechazar el dispensacionalismo. Ahí está la raíz del desacuerdo según Walvoord. Entonces, al final, ¿cuál es la valoración que hace Walvoord del libro de Ladd? ¿Lo despacha sin más? No, es cortés. Reconoce la cortesía de Ladd y dice que su libro es una buena presentación actualizada de los argumentos postribulacionistas. Pero, Pero concluyo con firmeza que los argumentos principales a favor del pretribulacionismo, los que salen de su forma de interpretar la Biblia, pues, quedan prácticamente igual. No los ve refutados. Para él, la esperanza bienaventurada sigue siendo, sin lugar a dudas, ese regreso inminente de Cristo a por su Iglesia, antes de la tribulación. Y aunque está de acuerdo con Ladd en que la postura sobre el fin de los tiempos no debería ser una prueba de ortodoxia, de fe fundamental, sí. Walvoord sí reafirma su convicción. Para él, el pretribulacionismo no es solo una opción más, sino la conclusión a la que te lleva una interpretación bíblica consistente, literal, futurista y dispensacional. Entendido. La verdad es que, más allá de toda la complejidad teológica que la tiene, la postura que uno adopte aquí parece que resuena de forma distinta en la vida, ¿no? Sí, claro. Nos deja ahí una pregunta flotando. ¿Cómo cambia la forma de vivir la fe cada día? ¿O la urgencia que sientes? ¿O cómo miras al futuro? Si esperas que Cristo te rescate antes de un caos global, comparado con esperar tener que pasar por esa prueba final tan dura, es algo para darle vueltas, ¿verdad?